الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, el omnipresente, y que la paz y las bendiciones sean con nuestro amado profeta Muhammad ibn Abdillah, con su familia inmaculada, con sus piadosos compañeros y con todos aquellos que siguieron su vía y su sunna hasta el fin de los tiempos. Bienvenidos de nuevo, hermanos y hermanas, queridos telespectadores, a este programa Reflexiones de Ramadán, y donde hoy concluiremos el capítulo o la narración que hicimos en el capítulo anterior de el imam Ibrahim ibn Adham, y donde os recuerdo, este imam, respondía a la pregunta de uno de la gente del lugar sobre por qué hacían o imploraban a Allah Azza wa Jal en el dua, y por qué Allah Azza wa Jal, por qué Dios ensalzado sea, no respondía a sus plegarias. Entonces el imam Ibrahim ibn Adham les contestó que la causa de ello era porque sus corazones estaban muertos. Entonces ellos le preguntaron a él cuáles eran las causas de que sus corazones estuviesen muertos, y él les dijo que eran 10 causas. En el capítulo anterior vimos y explicamos pormenorizadamente cuáles eran las causas, las 5 primeras causas de que sus corazones estuviesen muertos, y hoy vamos a ver las 5 restantes y a continuación concluiremos nuestro capítulo con una reflexión. El imam Ibrahim ibn Adham continuó su relato y les expuso la 6ª causa por la cual sus corazones estaban muertos, y les dijo lo siguiente: decís que el infierno es verdad, pero no hacéis nada para alejaros de él. Decís que el infierno es verdad, pero no hacéis nada para alejaros de él. Es decir, les quiso transmitir lo siguiente: decís que creéis en Allah, creéis que Él ha dispuesto el infierno para castigar a la gente que actúe incorrectamente, y sabéis lo que hay en él de todas las penurias que se van a pasar, y sin embargo no obráis consecuentemente ni hacéis nada para que el día del juicio Allah os retribuya positivamente vuestros buenos actos, sino que hacéis malas obras y Allah os va a retribuir negativamente el día del juicio. Es decir, decís que creéis en el infierno y en todo el mal que hay en él, pero no solo no obráis correctamente, sino que además estáis obrando y estáis haciendo cosas que no son de su complacencia y que no son correctas. Luego el imam Ibrahim pasó a la 7ª causa y les dijo lo siguiente: decís que la muerte es verdad y creéis en ella, pero no os preparáis para este momento. Decís que la muerte es verdad y que es cierta, que es verdadera, pero no os preparáis para este momento. Es decir, proclamáis a ciencia cierta, pues es un hecho innegable y nadie puede negar que la muerte existe, porque todo cuanto existe, todo cuanto existimos en este mundo vamos a morir, y todo cuanto existe es perecedero ni es eterno. Decir que la muerte es verdad y que os espera, y que tras ella comenzará todo un periplo de pruebas y exámenes. Sin embargo, aun sabiendo esto, vosotros no actuáis correctamente ni actuáis de una manera coherente con vuestros principios y con vuestras palabras. Y siendo que, como todo el mundo lo sabe, vais a morir y todo esto va a acabar, no actuáis de manera positiva, sino que actuáis negativamente. Y Allah Azza wa Jal nos ha enseñado en el Corán y en los textos del Islam de que debemos prepararnos para ese día, para el día de la muerte, porque nadie puede negar de que la muerte existe. Pero nosotros, como musulmanes, sabemos a ciencia cierta de que tras la muerte habrá un después, y que la muerte es simplemente una puerta que nos va a llevar a otra dimensión, a otro espacio. Y en este caso dice Allah en el Corán, dirigiéndose a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero dirigiéndose también a todos los creyentes: y sirve a tu Señor hasta que te llegue la certeza. Es decir, sirve
y estad en el camino que tienes que estar, obrando correctamente y sirviendo a Allah, hasta que te llegue la certeza, al yaqín, que es la muerte. Y esa fue una guía y un principio que practicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el final de sus días. Sirvió a Allah, aunque fue el mejor de la creación y lo hizo mejor que cualquier musulmán lo puede hacer en su vida. Sirvió de la mejor manera a Allah, pero siempre lo hizo de una manera constante, porque sabía que un día u otro tenía que encontrarse con su Señor. Y ese es el planteamiento y es la actitud que tiene que tener todo musulmán en su vida. Saber que tiene que obrar correctamente. Sabemos que podemos fallar, sabemos que podemos en cualquier momento cometer algo que no es correcto, pero ya como hemos dicho anteriormente, Allah nos ha abierto la puerta de Tauba, de la penitencia, de arrepentirnos, de volvernos a Él, porque Él es quien nos puede perdonar y es infinitamente misericordioso, pero que tenemos que ser constantes, que tenemos que ser, aunque hagamos un poquito todos los días de bien, más vale hacer un poquito de bien, aunque sea una vez al día, que hacer mucho de bien en un día y luego el resto de los días no hacer absolutamente nada. En su octava causa, la causa por la cual el imam Ibrahim ibn Adham decía que los corazones de su gente estaban muertos, dijo lo siguiente: decís que el Shaitán, que el demonio es vuestro enemigo, pero lo tomáis como ejemplo. Decís que el Shaitán es vuestro enemigo, pero lo tomáis como ejemplo. Es decir, Allah os ha informado en su libro que el único enemigo que existe para toda la humanidad es el Shaitán, y que éste únicamente desea el mal para todo el género humano, y que ese será su único cometido hasta el día del juicio. Sin embargo, os enfadáis vosotros, el imam Ibrahim se dirige a su pueblo y lo dice así, pero también nos lo podía haber transmitido a nosotros fácilmente. Os enfadáis y os enemistáis con personas que no tienen nada que ver con los males que os afectan, y a ellos les declaráis la guerra y la enemistad de por vida, siendo que en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, la culpa la tenéis vosotros mismos por haber seguido vuestro ego, vuestras inclinaciones y vuestra pasión, y sobre todo por haber hecho caso del Shaitán. Porque lo único que hace el Shaitán es instarnos a que hagamos las cosas, pero al final el que da el paso y quien tiene la intención en niyya y quien tiene la voluntad y quien manifiesta al final esa mala inclinación que nos insta el Shaitán somos nosotros. Por lo tanto, si alguien tiene que reprocharse o reprochar algo, a alguien se tiene que reprochar a sí mismo y no a los demás. Y Allah nos ha enseñado en el Corán que tenemos que tomar al Shaitán como nuestro verdadero enemigo y no a una persona o a una situación o algo en concreto. Dice Allah en el Corán lo siguiente: el Shaitán es vuestro enemigo, así pues tomadlo como tal. Es decir, no dejéis que os arrastre a aquello que él os incita a que hagáis, porque siempre lo que quiere el Shaitán es que hagamos cosas que primero no son del agrado de Allah y que segundo nos van a repercutir negativamente en nuestra vida como seres humanos y como musulmanes. Y también Allah nos informa en el Corán de aquel discurso que va a dirigir a la gente que está en el día del juicio, diciendo lo siguiente: ¿acaso no os advertí, seres humanos, de que no sirvierais al Shaitán? Es ciertamente vuestro evidente enemigo, y que me sirvierais a mí, este es un camino recto. Ha extraviado muchos de vosotros, ¿es que acaso no razonabais? Entonces fijaos bien cómo acaba Allah esta ley: afala takunu taqilun. Es decir, ¿acaso no razonabais? Lo que quiere Allah en cada una de nuestras acciones que vamos a hacer es que meditemos y reflexionemos por sus consecuencias. Por eso, cuando uno actúa incorrectamente, en la mayoría de las ocasiones se arrepiente y se siente molesto. ¿Por qué? Porque aquello que ha hecho de mal no es porque solo ha desobedecido a Allah como creyente, sino que además eso le va a repercutir a él negativamente, tanto en su din como en su día a día. Vamos a la novena causa que citó el imam Ibrahim ibn Adham, diciendo lo siguiente a su gente y a su pueblo. Les dijo lo siguiente: enterráis a vuestros muertos,
pero ello no os hace que consideréis vuestro destino final. Enterráis a vuestros muertos, pero ello no os hace que consideréis vuestro destino final. Es decir, veis cómo le llega el fin a todo el mundo. Sois testigos de cómo nadie puede hacer nada para retornar a esta vida. Enterráis a las personas incluso más próximas a vosotros, enterráis a vuestras mujeres o a vuestros esposos, a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestros primos, vuestros sobrinos, vuestros amigos, vuestros hermanos más cercanos, y ello no os sirve como reflexión y meditación, aun siendo un signo de Allah, un ayah, aun siendo un gran signo, un inmenso signo de Allah, la muerte. Todo ello nos sirve para que reflexionéis y meditéis y no lo toméis como ejemplo, tal y como hacéis en este asunto, como si no tuviera nada que ver con vosotros o como si la muerte no os fuese a llegar a vosotros en ningún momento. Y eso es una actitud que no tiene que tomar nunca el musulmán. El musulmán ante la muerte tiene que ser precavido, tiene que ser prudente. ¿Por qué? Porque no sabe nunca el musulmán, ni ninguna persona en este mundo sabe cuándo va a morir. Entonces, si una persona es prudente en su vida, no tiene que temer nada detrás de la muerte porque ha sido prudente en cada momento y en cada lugar. Pero si uno no es prudente, es imprudente y no es consciente de lo que hace, no solo lo va a pasar mal en esta vida por la consecuencia de sus acciones, sino lo que también va a pasar mucha más lástima y lo va a pasar mucho peor cuando pase y traspase la puerta de la muerte. Y aquí podríamos decir lo siguiente, es decir, ¿acaso no nos aconsejó el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam que fuésemos conscientes de la muerte cuando nos dijo que visitásemos y nos aconsejó a que visitásemos las tumbas, por ejemplo, porque ellas nos recuerdan la muerte? ¿Y por qué hizo esto el profeta? Porque nos aconsejó a que fuésemos a lugares, en este caso que es la tumba, o las tumbas o los cementerios, donde se encuentra toda la gente que nos ha precedido, incluso la gente que podamos haber enterrado un día anterior o 2 días anterior. ¿Para qué? Para que siempre tengamos presente la reflexión en la muerte, porque va a ser nuestro destino final, tal y como dijo el imam Ibrahim ibn Adham. Y en la última causa, el imam Ibrahim dijo lo siguiente a su pueblo: estáis más ocupados de los defectos de los demás y habéis dejado los vuestros. Estáis más ocupados de los defectos de los demás y habéis dejado los vuestros de lado. En esta última causa, el imam Ibrahim quiso decir lo siguiente: en vez de ocuparos vosotros de arreglar el mal que está en vosotros, de evaluaros a vosotros mismos vuestros defectos y vuestras carencias, que son la causa de vuestro extravío y de vuestra lejanía y de vuestra mala actitud como musulmanes, lo que hacéis es seguir el camino del Shaitán y los consejos del Shaitán, y lo que hacéis es, en vez de ocuparos de vuestros defectos, os ocupáis de los defectos de los demás. Y el problema es que no solo nos ocupamos de los defectos de los demás, sino que además los extendemos, entramos en cuchicheos malamente y además metemos cizaña entre la gente hablando de sus carencias, de sus defectos y de lo que hacen mal. Pues al final, quien está más pendiente de los defectos de los demás que de los defectos suyos, lo que hace es que al final no arregla ni los suyos ni tampoco arregla los defectos que pudieran darse los demás a través del consejo o de la buena práctica. Y eso a lo que conlleva es a que sigamos hundidos en lo peor, pues Allah únicamente auxiliará su auxilio y prestará su auxilio a aquellos que intentan cambiar el mal que hay en uno mismo y el mal que hay en los demás. Por eso dice Allah en su libro: Allah no cambia a una gente hasta que ésta no cambia el mal que hay en cada uno de ellos. Y vamos a acabar con una reflexión que tenemos que tener siempre presente. En esta historia que hemos contado del imam Ibrahim ibn Adham, lo que quiso transmitir a su gente y lo que quiere transmitirnos también a nosotros es
el principio de la coherencia, de ser coherentes. No vale en que uno predique ser musulmán y luego deje de lado todo el mensaje y todas las directrices que tiene que hacer como musulmán, porque al final no solo no llega a ser, no es coherente consigo mismo, sino que su mala práctica le va a llevar a otro estado que es mucho peor, que es el ser una persona hipócrita. Y eso es lo que nadie desea, ser en esta vida ante los demás ni ante Allah, ser conocido como una persona hipócrita. El musulmán tiene que ser coherente como persona y como creyente. Por eso tiene que ser coherente en su din y tiene que ser coherente con sus acciones en su día a día. Por eso pedimos a Allah Azza wa Jal que nos provea con la coherencia en nuestro din y en nuestra vida, y que esa falta de coherencia no nos lleve a una incoherencia y sobre todo no nos lleve a ser unas personas hipócritas para con Allah o para con el resto de la gente. Y este es uno de las hikam, de las sapiencias que se puede transmitir de este relato, y os emplazo a un nuevo programa de reflexiones de Ramadán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.